El Evangelio según San Juan, capítulo 15, en el versículo 20 al 24, la palabra de Dios dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. La semana pasada comenzamos esta sección de la Escritura titulada El mundo nos aborrece. Y hablamos de la primera razón que Jesucristo nos da aquí en Juan 15 de por qué el mundo nos aborrece. Y es porque no somos de este mundo, así dijo Jesucristo. Si fueras del mundo, entonces te amarían, pero como no eres de este mundo. Y cuando hablamos de que no eres de este mundo, es que tu mentalidad es diferente, tu pensamiento es diferente, tus principios son diferentes a los de este mundo, tus estándares son diferentes a los de este mundo, tu moral es muy diferente a la de este mundo. Entonces, en esa esfera es donde eres diferente y por eso el mundo te aborrece, porque no te mueves bajo el sistema corrupto de este mundo, debido a que eres diferente a este mundo. Ahora el Señor Jesucristo nos dice aquí en Juan capítulo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Okay? Ya nos había dicho, ahora no sois del mundo, ahora nos dice, acordaos de la palabra que yo les he dicho. Y esa palabra fue, el siervo no es mayor que su Señor, en el versículo 20. Acordaos porque ya lo había dicho en el capítulo 13. En la misma noche, la misma conversación, Jesucristo les había dicho en el versículo 16 del capítulo 13 de Juan: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que dice Jesucristo, acuérdense de eso que les había dicho hace unas horas atrás. Ahora se lo vuelvo a repetir, el siervo no es mayor que su Señor. Y aquí está otra vez la palabra siervo, esclavo. El esclavo no es mayor que su amo o que su dueño. Esa es la palabra, la traducción correcta, doulos. El esclavo no es mayor que su dueño. Si así fuera, si el siervo fuera mayor que su señor, entonces el siervo no fuera el siervo, sino el amo. Y esta es una lección, aquí nos podemos quedar atorados toda la tarde o toda la mañana, con esta declaración que el Señor Jesucristo hizo, ya que parece ser que en estos últimos días a muchas de nuestras iglesias se les ha olvidado eso, que el siervo no es mayor que su Señor. Porque si así fuera, entonces el siervo ya sería el amo. Ya no es el que obedece, ya no es el que sigue las órdenes, ya no es el que representa al amo, ya no es el que está buscando satisfacer las necesidades del amo, sino al revés. El amo ya está ahora buscando satisfacer las necesidades del siervo. Y cada vez que el siervo necesita algo, el amo va a decir, ¿qué más quieres, mijo? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y ese es el pensamiento en el que muchas iglesias han caído hoy, donde ahora parece ser que por acto milagroso, ahora sí el siervo es mayor que su amo. Usted me va a entender, porque muchas personas venimos a Dios para que nos dé más, para que nos cumpla más antojos, para que más y más y más, porque lo ha hecho y nos podemos llevar esa impresión. Fíjese, Jesucristo les acababa de lavar los pies a los discípulos. O sea, el amo les acababa de lavar los pies a los siervos. Jesucristo les acababa de decir, ya no les llamaré esclavos, siervos, sino amigos.
Y entonces en esa declaración y en ese acto que hizo Jesucristo, podríamos nosotros decir, pues Jesucristo está para cumplir mis antojos, está para que me lave los pies, porque es mi camarada, es mi amigo. Pero dice Jesucristo, no, recuérdense, el siervo, que son ustedes, no es mayor que el amo, su Señor, que soy yo. Entonces, lo que estaba enseñando fue humildad en un lado y la revelación milagrosa que nos ha dado con respecto al amigo, donde ya no somos ignorantes del otro lado. Pero aún así Él sigue siendo el Señor, aún así Él sigue siendo el jefe. Entonces, en la humildad que Él se puso, por ejemplo, para que nosotros lo sigamos, no nos está diciendo que Él es inferior a nosotros, nos está diciendo, he hecho esto, por ejemplo, igual que el bautismo, igual que el ayuno, igual que la oración, igual que tantas cosas que hizo Jesucristo, como ejemplo para que nosotros lo hagamos. Entonces, en lo de la amistad, pues el Señor Jesucristo dijo, les estoy dando a conocer muchas cosas para que ustedes no le entren a la fe, a esto de la religión, como unos fanáticos, como lo hace el mundo pagano, donde tú tienes que cerrar tus ojos y creer sin evidencia alguna, sino que tú creas sabiendo, conociendo la verdad, teniendo evidencias en tus manos. Porque al hacer eso, entonces nos enamoramos de Jesucristo, entonces amamos a Dios, cuando hay evidencia de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Viene a haber este amor por Él. Pero aún así Él sigue siendo el jefe, Él sigue siendo el mero mero. Entonces el Señor Jesucristo dice, el siervo no es mayor que su amo. Es importante entender eso siempre. Él es Dios, nosotros no somos. Sí es un Dios bueno, sí es un Dios bien generoso, nos da mucho. Sí es un Dios misericordioso, sí es paciente, sí es Dios de amor, sí es, pero sigue siendo Dios. Y sí, Él es el que nos ha dado todas las bendiciones que tenemos, tanto familia, amigos, como posesiones y como habilidades y talentos y oportunidades. O sea, es tan hermoso Dios. Hace unas semanas participamos aquí en la Cena del Señor y hablábamos de la cena, lo importante que es para Dios el cenar como familia. Imagínense nomás, si Dios no fuera tan precioso como lo es, pues nomás se hubiera preocupado en que nuestro cuerpo recibiera los ingredientes necesarios para seguir existiendo. No nos hubiera tenido que dar tanta variedad de frutas, tanta variedad de verduras y tantos diferentes tipos de carnes y tanto sazonador, y usted puede saborear la comida que va mucho más allá que simplemente nutrir su cuerpo, sino se disfruta al momento de comer, porque así es Dios de buena onda. O sea, usted puede agarrar un elote, un simple elote blanco, de los verdaderos elotes blancos, y los pela y los echa en un vasito, y les echa mantequilla, o sea, bien cociditos, y luego les echa su chilito, su limón, su queso, y lo saborea como... La otra vez me preguntó mi hija o mi hijo que si cuál es el momento más triste de las películas, de todas las películas, cuál es la escena más triste de todas las películas que he visto yo. Y yo les dije, la escena más desgarradora de todas las películas que he visto es la escena donde Nacho Libre le tumba el elote al esqueleto. Y le dice, get that away from my face. Le dice, tumba el elote. Pero el caso es de que ese es el Dios precioso que tenemos y llegamos a confundirnos y creer que Él está para servirnos. Cuando no es así, aunque es así de buena onda, nos atiende, nos cuida, nos protege, como habíamos hablado antes, Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el amo, sigue siendo el jefe, sigue siendo el mandamás. Entonces, no nos confundamos como el mundo se ha confundido últimamente.
Así que dicen, el siervo no es mayor que su señor. Y luego le pone el contexto a qué se está refiriendo. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Acuérdense, cuando comenzamos esta lectura dice que el mundo nos aborrece. Y ahora la palabra que está usando es perseguido, es cierto, pruebas, luchas, dificultades, problemas, que a veces lleva al linchamiento, a veces lleva a encarcelamiento, a veces lleva hasta la muerte, y eso ha sucedido alrededor del mundo a través de los siglos. Estamos otra vez en esta nación que nos da mucha libertad y que nosotros, mientras usted no diferencie en idealismo con la gente que lo rodee, a usted no se meten con usted, pero en el momento que usted contradice a alguna idea que ellos tienen, ese es el momento donde van a haber conflicto. A diferencia de otras naciones, que usted no tiene que decir nada, con que sepan que es cristiano, usted vienen y entonces o lo encarcelan o lo asesinan. Y se han hecho, algunas de estas naciones árabes han sido muy creativas últimamente en asesinar a cristianos. Algunos hasta han sumergido en aceite a cristianos, aceite hirviendo, para demostrar el odio tan grande que tienen hacia los cristianos. Así que, mirrors, dice Jesucristo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Otra vez, si tratan mal al Señor, al jefe, al amo, pues van a tratar mal al sirviente. Es lógico. Si tratan mal a uno, van a tratar mal a otro. No esperes que rechacen a tu jefe, pero a ti te acepten. Va de la mano, va de la mano. ¿Sabe qué? En un par de ocasiones he tenido que usar esta frase cuando alguien me pregunta a mí, que estoy un diálogo, sobre todo en el trabajo, que me dicen, ¿y tú qué piensas de la homosexualidad, por ejemplo? Y en otras ocasiones me dijeron, ¿y tú qué piensas del alcohol, del alcoholismo o del tomar? Y esto que yo les he dicho es así, es sencillo en un par de ocasiones. Cuando me dijeron, ¿tú qué piensas de la homosexualidad? Yo les dije, mira, lo que yo piense en realidad no importa. No importa lo que yo piense de la homosexualidad, y lo puede decir para todos, no importa lo que yo piense del aborto, no importa lo que yo piense de la borrachera o de la drogadicción o del adulterio o de la poligamia, no importa lo que yo piense, lo que importa es lo que piensa Jesucristo, Dios. Mi pensamiento en realidad queda a un lado, mis ideas son totalmente secundarias, sin importancia. Lo que importa es lo que piense Dios. Eso es lo importante. Hace un año, yo creo, estaba cerca de un cristiano líder de alabanza de alguna iglesia, y él dijo, lo escuché decir que él pensaba que los homosexuales eran hijos de Dios también, iban a ir al cielo porque son muy buenas personas. Esa era su plática que tenía, y uno que es medio metichón, pues ahí está con la orejota parada. Entonces él estaba poniendo su defensa de lo que creía, porque son buenas personas, porque son muy amables, son muy generosos también, y todo eso, ¿verdad? Y pues hasta que me tocó la oportunidad de opinar, y le dije, la verdad, yo puedo opinar muchas cosas de todo. Yo conozco a borrachos muy buena onda, yo conozco a drogadictos muy, muy buena onda. Es más, he conocido asesinos que son bien chidotes. Pero eso no hace la diferencia. El que decide y la opinión que cuenta es la que dice el amo, el jefe. Al final de todo, esa es la opinión que cuenta. Aparte que podríamos irnos a los puntos teológicos, donde, bueno, en realidad, por más de bien que te portes, ¿qué tanto puedes ganarte tu salvación, verdad? O sea, ¿qué tantas cosas buenas puedes hacer para decir, ahora sí ya me gané la salvación? Que es un pensamiento que tienen muchas personas a través de los años, donde dicen, yo no soy tan malo, he hecho tantas cosas buenas que al final de cuentas Dios va a ver que las cosas buenas que he hecho no son tan malas, o no son
son más numerosas que las cosas malas que he hecho y entonces me va a dar chance de entrar al cielo, ¿no? Pero ese es el punto teológico. Al final de cuentas es, ¿qué piensa tu amo? Y si usted abraza la opinión que tiene su jefe, su señor, su amo, es donde va a venir el rechazo. Es donde va a venir la persecución. Versículo 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Y ahí está la segunda razón. La primera razón de por qué nos aborrecen fue porque no somos de este mundo. La segunda razón es por causa del nombre de Jesús. O sea, es lo que estamos diciendo ahí. Porque no importa lo que yo pienso, lo que importa es lo que piensa Jesucristo. No importa nada de lo que yo tenga que decir. Al final de cuentas me someto a mi Jesucristo, a mi Señor, a mi Dios, a mi Creador, al que dice y se hace, y por eso me van a rechazar. Mas todo esto se harán por causa de mi nombre. Es la segunda razón de rechazo. Miren, en Mateo 24, versículo 9, el Señor Jesucristo dijo, usted recordará, Mateo 24 es el tiempo final, ya cuando viene la gran tribulación, al principio de la gran tribulación. El principio del fin es Mateo 24. En Mateo 24, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y es aquí donde le digo que en algunos países, simplemente por ser cristiano es el nombre de Jesucristo. Es ser un seguidor de Jesucristo, no más por eso lo rechazan. No sé si algunos de ustedes tuvieron dificultades cuando eran jovencitos y eran cristianos en donde iban, en la escuela, por ejemplo, por ser cristianos. Yo por algunos años he buscado una maestra que tuve en la primaria, fíjese, en la primaria, y no sé si ya pasó, ya entregó el equipo, pero la he buscado por muchos años porque guerra fue con esa maestra, se llamaba Elvia, la maestra, y ella era muy católica, hueso colorado, entonces siempre que era el día de la guadalupana o de algo así que celebrarse, ella siempre quería que le trajéramos un dibujo de la Virgen o de San Judas o de algo así, y yo siempre tuve problemas porque nunca le traje nada y luego nunca quise hacer matachines ni nada así, entonces me corrió algunas veces de su clase y fue un pleito. Y era un chavalito, fíjese, estaba en la primaria. Y ya cuando me iba a graduar, y luego que le dejaban allá en México, la misma maestra, uno al menos donde yo estuve, le dejaban a uno, estaba uno en tercero y pasaba, y en cuarto le dejaban la misma, y en quinto la misma, y en sexto la misma, ¿no? El caso es de que ya cuando me gradué de primaria, la maestra como que hizo las paces conmigo, y porque iban a ir a pasearse, el que sabe de Ciudad de Chihuahua, cuando nos graduamos en la primaria, íbamos a pasearnos a Camargo, se llamaba, a los filtros. Y pues yo no tenía ni un centavo para los filtros, y la maestra me dijo, yo te pago todo. Dije, wow, después de vejez viruela, ¿no? Pero el caso es de que yo tengo ganas desde hace años de hablar, de conversar. Oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo nos fue aquellos días de mi niñez? No, porque mi mamá tuvo que ir varias veces y pelearse con los maestros porque me dan malos grados, porque no quería hacer el trabajo de ellos, ¿no? No sé si a alguno de ustedes le pasó algo similar. El caso es de que no es nada comparado si hubiera crecido en Irán o en China, en Corea del Sur. Ahí sí me hubiera ido feo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Por causa del nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, todo esto, versículo 21, más todo esto os harán por causa de mi nombre. Causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Y ahí es donde empezamos a ver qué está pasando. Dice, no conocen al que me ha enviado. ¿Sabe que muchos de los que lo aborrecen dicen conocer a Dios?
muchos de los que lo persiguen dicen conocer a Dios, pero según Jesucristo dicen no lo conocen. En Juan capítulo 16, versículo 2, dice que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, no está hablando de personas, no nomás está hablando de personas que rechazan la existencia de Dios, pero está hablando de personas que tienen su fe, su convicción, su credo en Dios y te van a dar en la torre, te van a seguir, porque no aceptan el Dios como tú lo ves, aceptan otro tipo de Dios. Y entonces de eso está hablando. Dice el versículo 22, si yo no hubiera venido, dice Jesucristo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y ese es el asunto, verse. Usted puede decir con Jesucristo nomás, podríamos poner a Jesucristo, y ahorita tenemos a personas que dicen que creen en Jesucristo. Y dentro de las iglesias hay personas que creen en Jesucristo. De hecho, han hecho encuestas. Cada 3 años, algo así, hacen una encuesta dentro del cristianismo, donde les preguntan qué piensan de Jesucristo. Y les preguntan cosas como, ¿Jesucristo es el creador de todas las cosas o no? A los cristianos. Les preguntan cosas como, ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Jesucristo es... Y le preguntan cosas teológicas, pues. Y es asombroso que el día de hoy, la mayoría de los cristianos no aceptan a Jesucristo como Dios. No lo reconocen, no lo aceptan como Dios. La mayoría de los cristianos estoy hablando. Lo ven y su mente se queda atorada cuando es el Hijo de Dios. Sí, pero entonces, ¿es Dios o no es Dios? Ahora tenemos sectas que ya no son cristianas, sectas. Una dice que es el ángel, Jesucristo es un ángel que encarnó, el ángel Miguel, dice una secta. Hay otra secta, por ejemplo, que anda también tocando puertas, dice que Jesucristo es Adán que encarnó. Y luego tenemos a otras religiones, por ejemplo, a los musulmanes, dicen que Jesucristo es un profeta, fue un profeta. Entonces, si usted les pregunta a todos ellos van a decir, no, yo sí creo en Jesucristo. Yo sí creo en Jesucristo, pero no es el mismo Jesucristo, porque el Jesucristo que yo creo es aquel, según la palabra de Dios, que hizo todas las cosas, que creó todo y que sostiene todas las cosas con el poder de su boca. Jesucristo es el creador y es el redentor de nosotros. Y sin Jesucristo es imposible llegar al cielo. Jesucristo es digno de adoración, es digno de alabanza. Jesucristo es digno de honra, de gloria, cosas que solamente Dios puede recibir. Solamente Dios puede recibir. Entonces, cuando usted le pregunta a todos ellos, dicen, yo creo en Jesús, pero no en ese Jesús. Ahora, tenemos dentro de los cristianos todavía otro grupo de personas que creen en Jesucristo como Dios, pero ya no creen en el principio que Jesucristo puso, donde el siervo no es mayor que su Señor. Porque aunque Jesucristo es Dios, vengo aquí a la iglesia para que me dé carro nuevo, para que me dé prosperidad económica, vengo aquí a la iglesia para que me enderece la espalda, para que me dé más y me dé más y me dé más. Y tanto es así que las iglesias ahorita grandes, las iglesias llamadas mega iglesias, no todas, pero muchas de ellas, le puedo decir que más del 90% de los predicadores en la televisión, lo único que predican es un evangelio basado en el ser humano. No es un evangelio para adorar y honrar a Jesucristo, es un evangelio para apapachar y para darle lo que el ser humano quiere. Donde le dice, tú te mereces lo mejor, donde le dice, tú eres poderoso, donde esta semana yo escuché, por ejemplo, a uno de ellos, yo creo que me aventé 20 minutos escuchando, le dije, ahora sí tengo que aguantar, y estaba hablando de ¿qué animal usó? Yo dije, está comparándolos como... Ya no me acuerdo qué animal, si los ratones creo que usó.
dijo, los ratones pueden saltar hasta 6 pies. Me puedo equivocar, ya no me acuerdo de qué animal. Hasta 6 pies de alto. Pero luego agarran a un ratón y lo meten en un bote y le ponen una tapadera arriba y el ratón brinca y se golpea en la cabeza y también la ratona brinca y se golpea en la cabeza y se golpea tantas veces que los ratones aprenden que no deben de brincar tan alto porque se van a golpear en la cabeza. Así que aprenden a brincar nomás hasta cierta altura. Después esos ratones tienen hijos y los hijos aprenden a brincar a la misma altura con sus papás. Les quitan la tapadera de arriba y ya no se salen del bote porque se van a golpear la cabeza cuando no bote. Pero tienes poder, tienes potencial para salir de ese bote, para saltar alto. Y dije, qué tontería, Señor. Y eso es la predicación que les gusta a la gente, donde tú tienes poder, donde tú eres como un ratón que estás en un bote, pero puedes brincar más alto y que ya la tapadera se le ha quitado el bote y toda la gente los sigue y los admira y veo las vistas y que tiene como 500,000, 600,000 vistas en el YouTube. Y digo, wow, qué mensajes tan más absurdos. Y se llaman cristianos en nuestras iglesias cristianas, de gente que se considera salva, pero aún así, de cierta manera, el Señor dejó de ser Señor y ahora es el siervo y el siervo ya es el Señor. Ese es el otro grupo de gente que tenemos en las iglesias el día de hoy, donde nomás están predicando cosas porque se oyen bonitas, donde a usted le están motivando para que usted salga de la iglesia sintiéndose que se merece el universo, que usted es el sol y que todo el mundo, todos los planetas da vueltas alrededor de usted. Y entonces no es raro voltear a ver a la gente, porque se siente la gente merecedora de toda. ¿Por qué los cristianos hoy no están dispuestos a poner la otra mejilla? ¿Por qué muchos cristianos no están dispuestos a perdonar? ¿Por qué muchos cristianos guardan rencor? ¿Por qué muchos cristianos simplemente están enfocados en el materialismo y son avariciosos y son egoístas y nomás viven para ellos? Y cuando van a la iglesia es nomás para ver qué más les va a dar Dios o para cumplir con lo que se dio. Y todos ellos dicen que creen en el mismo Dios. Pero dice Jesucristo, no lo han conocido. Dice, no lo han conocido. El versículo 21 dice, no conocen al que me han enviado, no conocen a Dios. Ahora imagínense, pues, aquellos que rechazan la existencia de Dios. Todavía está tremendo, ¿no? Entonces, el pecado específico, el pecado que condena, el versículo 22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Está hablando de un pecado específico. Todos nacimos, todos crecimos, el momento que tomamos decisiones, luego nos salió el pecado, la rebeldía, el egoísmo, la vanidad, nos salió por los poros. Pero de este pecado que se está refiriendo Jesucristo es el pecado que te acaba condenando, que es rechazarlo a Él, rechazar a Jesucristo. Es el pecado que te condena. Es la chance que se te da y cuando tú rechazas eso, quedas frito. En Juan capítulo 3, si usted recordará, en el versículo 19, Jesucristo dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En Juan 8:12, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces Jesucristo vino al mundo, pero la gente lo rechazó y por eso quedó condenado. Entonces de eso se está refiriendo cuando Jesucristo dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23 explica, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y la gente otra vez dirá, yo no aborrezco a Dios. Habrá mucha gente que dice, yo no aborrezco a Dios. No aborrezco a Dios. Aquí hay una iglesia que tiene una bandera de arcoíris y ellos dicen, yo no aborrezco a Dios. Y así hay gente que diferencian los estándares, los principios, la moralidad que usted tiene y ellos dicen, no aborrezco, pero Jesucristo dice, sí lo aborreces.
dice Jesucristo, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Aborrecen al único Dios verdadero. Pero se han inventado un Dios de acuerdo a sus antojos. O sea, al verdadero Dios sí lo aborrecen, pero se han estado inventando un Dios que se acomoda a lo que ellos quieren. Un Dios que les permite, por ejemplo, maltratar a ciertas personas, un Dios de acuerdo a ciertas religiones que les permite la violencia y el terrorismo. Si usted se fija en las Escrituras, ninguno de los discípulos usó la violencia para compartir a Jesucristo. ¿Cuántos discípulos, de todos los que tuvo Jesucristo, cuántos de ellos usaron de violencia o fueron prepotentes para compartir a Jesucristo? Ninguno. Entonces ellos se han inventado a otro Dios. Por eso se aborrecen a Jesucristo el verdadero. Como ya le dije, se han inventado otro Jesucristo que va de acuerdo a sus antojos también. Un Jesucristo que es santo, no, moral, no les gusta. Un Jesucristo humilde, misericordioso, eterno, no les gusta mucho. Así que mejor inventan un Jesucristo que se acomode de acuerdo a lo que ellos quieren, a sus antojos. Entonces dicen conocer a Dios, pero aborrecen los mandamientos de ese Dios. Entonces están aborreciendo al Dios que hizo esos mandamientos. A eso se refiere Dios. Jesucristo dice, me aborrecen a mí y aborrecen al Padre. Entonces usted se va a encontrar con personas que le van a decir, yo no aborrezco a Dios. Yo no aborrezco a Dios. No lo aborrezco. Entonces, y hay gente que es muy astuta para hablar. Yo me acuerdo desde chiquillo, de las primeras personas que a mí me puso como paradojas en mi cabeza fue mi padre. Mi papá, porque mi papá bromeando decía, yo soy ateo gracias a Dios. Y yo me quedaba así patinando porque siempre bromea, desde que yo estaba morrito oía eso, soy ateo gracias a Dios. Pero así hay muchas personas que le hacen. De una manera dicen ser cristianos, pero en su actitud dicen otra cosa. Son paradojas que parecen ser paradojas, pero en realidad son mentiras, son totalmente contradictorias. No puedes decir que eres cristiano cuando tu vida demuestra otra cosa muy diferente. Entonces, si tu vida demuestra que no obedeces a Dios, entonces estás aborreciendo sus mandamientos, por lo tal estás aborreciendo a Dios. A ese pensamiento es a lo que nos lleva Jesucristo. Dice, ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahora nos podríamos ir con todavía un poquito más porque hay tiempo. En Romanos, ustedes sabrán, Romanos capítulo 1 habla más extenso de ese asunto. ¿Sabe que hay dos libros que, cuáles diría usted que son los dos libros más complicados de la Biblia? Mucha gente piensa que Apocalipsis, ¿verdad? Pero en realidad es Romanos y Hebreos. Romanos y Hebreos. Porque Apocalipsis está muy explicado con el resto de las Escrituras. Pero Romanos y Hebreos avientan una teología tan profunda, se usa tantas veces la palabra misterios, que en otro tiempo eran misterios y ahora fueron revelados a nosotros en Romanos. O sea, le están aventando uno puro carnota con el libro de Romanos. Ahora en Romanos, empezando en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios. Fíjese, está hablando de gente que conoce a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego, si usted sigue leyendo, 3 veces repite algo muy similar. En el versículo 24, 26 y 28 dice Romanos 1, por lo cual también Dios los entregó. Los entregó. Esa palabra se menciona 3 veces. Conocieron a Dios,
pero no le dieron la gloria, y dice, por lo cual Dios los entregó, versículo 24, a la inmundicia. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Se fija, de esto se está hablando el Señor Jesucristo, que no lo conocieron, lo aborrecieron, lo rechazaron. Versículo 29 en adelante dice, estando atestados de toda injusticia, y esto me recuerda el capítulo de Timoteo, el tercer capítulo de Timoteo dice, cuando está hablando de los tiempos finales, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios. Ahí está la palabra, aborrecedores de Dios, aunque le habían conocido, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjese, son gente que tiene un conocimiento, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es gente que va a la iglesia, gente que dice conocer a Dios y aún así son ávaros, así son egoístas, envidiosos, son rebeldes, gentes que aman la prosperidad económica por encima de cualquier otra cosa, gente que les encanta la libertad sexual, que les encanta y se satisfacen siendo egoístas, gente que simplemente los atraen y viven para tener placer, para tener poder, para tener posesión y posición. Es lo que atrae a estas personas y todos ellos simplemente están usando a Dios para poder conseguir todo esto que quieran, porque Dios para ellos se convirtió en una herramienta para alcanzar algo más. Y eso es una tristeza, porque Dios es el punto final, es a donde todos queremos llegar. Y nosotros usamos las cosas para llegar a Dios. Nosotros usamos la familia para darnos cuenta que existe un Dios tan hermoso, tan precioso, que me dio la familia. Y al ver esta bendición de la familia y todas las demás, me llevan a Dios. Pero ellos llegan a Dios y lo usan para poder obtener todas las demás cosas. Están al revés en las cosas. Contradicen lo que mismo Dios ha dicho. O sea, tú volteas a ver todas las bendiciones que tienes. Y no estoy diciendo que tiene todo lo que quiere, pero tiene muchas bendiciones. Y esas bendiciones lo tienen que llevar a Dios. Pero ellos voltean a ver a Dios para poder ir a más bendiciones. Porque están saturados de ellos mismos. Y de eso está hablando entonces Jesucristo, que aborrecen a Dios. O sea, porque quieren algo más. Hay un sustituto. Hay algo más antojable que Dios. Hay algo más deseable que Dios. Entonces terminan según Dios. O sea, en la palabra de Jesucristo no hay, son dos extremos simplemente. O lo amas o lo aborreces. Porque la gente de nosotros dirá, yo no aborrezco a Dios. No, lo amo, pero no lo aborrezco. Y que para Jesucristo es, no, el que no junta, desparrama. No hay un neutro. Y de eso se está refiriendo Jesucristo. O lo amas o lo aborreces. Así de sencillo. Esas son las únicas dos opciones que existen. Entonces, el Señor Jesucristo dice, por eso te van a odiar. Porque el Dios que tú tienes es el Dios verdadero y es diferente al Dios que ellos tienen. Y por mi nombre, como el Dios que tú tienes, soy yo. Por eso te van a aborrecer en esta tierra. Por eso. Juan 14:15, el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no hay manera de explicarlo más. Si amas, guarda los mandamientos. Y lo puede voltear de mil maneras y queda acomodado igual otra vez.
Entonces, podemos decir, bueno, si no guardo sus mandamientos, no lo amas. Pero en palabra, en vocabulario de Jesucristo, lo aborreces. Así es la misma idea. Es a lo que Jesucristo se está refiriendo. En el versículo 20 otra vez Jesucristo dijo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así dijo el Señor Jesucristo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hay personas que sí van a hacer caso. Hay personas que sí van a agarrar la onda, como ustedes, como nosotros. Hay personas que aprendemos a vivir en medio de dos mundos, es donde estamos. Cómo saborear todas las bendiciones que Dios nos da en este mundo, sin valorar más este mundo que el que está por venir. Hay personas que saben, han desarrollado una habilidad para poder disfrutar a su gente y todo lo que Dios les da aquí, sin despegar los ojos del cielo. Y hay otras personas que no pueden. No pueden. Unos se hacen unos fanáticos, unos farsantes que simplemente quieren cambiar todo su vestimenta y su hablar y ya, o sea, quieren irse a un extremo religioso, irse a vivir a un convento por allá retirados de todos. Y hay otros que quieren, pero acaban más mundanos que los inconversos. Entonces, usted y yo tenemos que poder entender, tengo que vivir con lo que Dios me ha dado. Me va a aborrecer la gente, no por mí, sino por a quién represento, por mi jefe. Pero voy a seguir viviendo en este mundo, disfrutando las bendiciones que Dios me da, tirándole, apuntándole a lo que está por venir.